Bueno, pues vamos a orar, Señor. Pues muchas gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos permites reunirnos, Señor, en el que pues tú eres nuestro principal invitado, Señor. No solamente pues estás con nosotros, sino también nos orientas por medio de tu Espíritu, nos guías. También atiendes nuestras necesidades, cada quien, cada una de las personas que ahorita pues nos están escuchando y hasta conmigo mismo, mi esposa, pues todos estamos librando nuestras propias batallas. Tú las conoces, Señor, y pues te pedimos, Señor, para que pues tú nos ayudes a transitar, Señor, pues agarrados de tu mano y que sepamos que siempre estás al pendiente de nosotros, que no estamos solos y que procuras siempre lo mejor para nosotros. Permite que esta noche, Señor, pues se abra nuestro entendimiento, que tú nos guardes y tú nos bendigas. Y también, Señor, que pues sepamos, Señor, qué es lo que nos quieres enseñar, así como también llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, por todo ello y te pedimos que seas tú el que hable y no sea yo, Señor, sino que directamente tu Espíritu sea el que se manifieste. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues pues vamos a comenzar el tema de hoy, pues como todos los días, o bueno, digamos de lo que a mí me toca participar, siempre resultan ser muy interesantes porque Dios nos va animando, nos va guiando, nos va conduciendo, siempre habla directamente a lo que es nuestras necesidades, lo que estamos pasando, o sea, realmente no se trata de no sé, como cuando uno estudia una profesión, de que pues empieza uno desde el primer año, se van desarrollando temas y luego en la medida en que uno va pues adquiriendo ese conocimiento, pues uno se va capacitando, ¿no? O sea, Dios pues a veces de acuerdo a nuestras necesidades, a veces toca un tema, a veces toca otro tema. Entonces el tema que Dios nos dijo que les compartiera esta semana es el temor a Dios. Y en realidad, pues es un tema que pues de principio te causa extrañeza, te causa, en realidad muchas incógnitas de qué es eso de que hay, de que es lo que significa, de lo que es el temor a Dios. En realidad, pues, pues uno puede decir, bueno, pues es que uno le tiene que temer a Dios o no le tiene que temer a Dios. Pero bueno, pero la idea de estos estudios es a ver qué dice la Biblia, no lo que nosotros creamos y lo que nosotros pensemos. Para comenzar, y bueno, pues eso sí se los puedo decir de antemano, que Dios sí nos pide que le tengamos temor a Él, ¿no? Pero bueno, pues comencemos, pues lo que significa el temor, ¿verdad? O lo que, pues, un sinónimo es tener miedo también. Y pues son sensaciones desagradables que son provocadas por la percepción del peligro real o imaginario, ¿no? O sea, nosotros a veces tenemos miedo porque percibimos que estamos en peligro, ya sea porque es algo real o que nos estamos imaginando, ¿no? O sea, a veces se nos echa a andar mucho la imaginación, por ejemplo, cuando estamos viendo que un ser querido no llega y no nos podemos comunicar con él. Entonces empiezan a pasar muchas cosas por la mente que en realidad pues son imaginaciones, pero como no tenemos el conocimiento, no tenemos la certidumbre de exactamente qué es lo que está pasando, pues entonces no lo imaginamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener miedo de qué es lo que pudiera estar pasando. Pero bueno, ya viendo lo que es la definición de lo que podemos encontrar en la Biblia, pues viene, o sea, miedo viene del griego phobos, que significa huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado, peligroso. O sea, ¿qué es esto? O sea, de que pues cada vez que veamos esta palabra miedo en la Biblia, que es la palabra que se deriva del griego de phobos, es huir o rehusar, simplemente, o sea, diciendo, bueno, ves un peligro, ves algo que te pueda dañar, pues entonces huye de ese peligro, ¿no? Entonces, para eso se nos infunde el miedo precisamente para que es como una sensación efectivamente de qué es lo que podamos nosotros tener para que podamos huir de todo eso. Bueno, entonces, aquí la Biblia nos revela que hay solo dos tipos de personas en el mundo, las que temen a Dios y las que no le temen. A ver, empecemos por preguntarnos a cuál categoría pertenecemos. A ver, yo les preguntaría, ¿le temen a Dios o no le temen, ¿no? Entonces, a ver, vayan pensando en esa pregunta, a ver ustedes qué contestarían. No sé, o sea, no me lo tienen que decir, pero digamos ustedes qué contestarían. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando. O sea, ¿ustedes le tienen miedo o no le tienen miedo a Dios, ¿no?
Bueno, en la misma Biblia hay un llamado a todo el mundo para temerle. O sea, el Salmo 33:8 dice, tema a Dios toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Entonces, digamos que eso es lo que dice el Salmo 33:8. Si nos dicen que temamos a Dios toda la tierra, o sea, todo al habitante que pisa o que vive en este planeta, digamos, el llamado es que le temamos a Dios, o sea, no se escapa ningún hombre al cual les llegue este llamado. Entonces, ¿pero por qué se hace este llamado de temerle a Dios? La respuesta, pues, en realidad es muy simple, porque Dios sabe que hay personas que le temen y otras que no. Aquellos que estamos a favor de Dios o los que estamos en su contra. Si estás en contra de Dios, simplemente estás alejado de Él y de su salvación. O sea, ahí son las personas que dicen, no, pues yo no le puedo temer a Dios, porque pues en fin, a lo mejor no existe, o porque yo creo en la ciencia, o creo en otras cosas, y entonces, pues, por lo tanto, pues, no creo que exista, y si existe, pues no le tengo miedo, porque hay otras personas que, digamos, dentro de su ignorancia, piensan que tenemos un Dios que es amoroso, que todo nos perdona, que es pues condescendiente con nosotros, que nos apapacha, que en realidad no nos puede hacer daño, ¿no? Entonces esos también pues se pueden considerar que no le temen a Dios, ¿no? Porque pues están viendo que es un error del que no te habla la Biblia. O sea, la Biblia te habla de un Dios al cual hay que temerle. Entonces, si estás en favor de Dios, que ese es el tema de nuestro estudio, entonces Dios tiene pues mucha tarea para formarnos y hacernos conforme a su imagen, que es lo que hemos estado repitiendo en las últimas semanas. O sea, ese es el objetivo de Dios, de que Él trabaja y nos quiere conformar, o formar más bien conforme a su imagen. Y este es el objetivo después de haber logrado nuestra salvación. O sea, el primer objetivo de Dios es salvarnos, ¿no? O sea, entonces una vez que logre ese objetivo de que nos arrancó el sí, que nos entregamos a Él y que pues le permitimos que Él dirija nuestras vidas, entonces Él pues ya a partir de ese momento pues Él ya nos adopta como sus hijos y como sus hijos nos trata como tales, ¿no? O sea, a un hijo pues se le ama muchísimo intensamente, pero también se le disciplina y se le corrige. O sea, Dios es exactamente igual. O sea, sí nos ama muchísimo, pero también nos corrige cuando nos tiene que corregir. Entonces, para los creyentes, el temor de Dios no es tenerle miedo a Él por lo que nos pueda hacer si estamos obrando mal, o pensar que tendremos repercusiones de un ser infinitamente superior a nosotros que nos puede aplastar cuando se enoje por algo que hicimos. Hay unas personas que efectivamente piensan de esa manera, o sea, diciendo, híjole, no, la verdad es que ya la regué, Dios me va a castigar, o ya me trajo este castigo porque me está yendo mal en este sentido, ya me está yendo. Entonces, Dios, cuando fallamos, lo primero que intenta hacernos es rescatarnos de esa falla, pues haciéndonos ver nuestro error y por lo tanto, pues queriendo que nosotros nos arrepintamos y que de alguna manera, pues regresemos, pues ahora sí que bajo su tutela, ¿no? Entonces es lo que él pretende, o sea, él no nos quiere aplastar y diciendo, híjole, pues ya fallaste, pues ahora sí vas a ver, te vas a enfrentar a mí y ahora, y te va a ir como de la patada. O sea, ese no es un Dios que realmente, pues, el que nos habla la Biblia. Entonces, sí permite cosas, definitivamente, pero no con la idea de que ya está enojado y que por lo tanto nos quiere ver en el piso, ¿no? No, para nada. O sea, lo que él pretende es corregirnos, volvemos a lo mismo. O sea, un padre nunca va, digo, por más que mal que se porte un hijo, pues nunca va a desearle un pésimo futuro, o una pésima disciplina, ¿no? O sea, de que le vaya a hacer algo que le vaya a perjudicar, pues no sé, físicamente o espiritualmente, en fin. Pues digo, cada padre, pues intenta corregir bajo su propia percepción lo que más conviene para corregir a su hijo. Y estoy hablando en términos generales, sabemos que hay excepciones, ¿verdad? Sabemos que hay padres que definitivamente no tienen ningún escrúpulo pues para cuando un hijo falla, inclusive pues no solamente cuando falla, porque a veces ellos mismos tienen sus propios errores, tienen sus propias adicciones, vamos a suponer, y de eso se valen pues para sacar toda su furia, ¿no? O sea, realmente, bueno, pero no estamos hablando de casos particulares o casos que realmente pues ni viene al caso, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente el temor a Dios, no? Pues es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos, en nuestros pensamientos, en lo que creemos. La presencia de Dios con nosotros, o sea, eso también es el temor de Dios, o sea, de que pensemos
que Él está presente todo el tiempo con nosotros y nos observa nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento. En pocas palabras, lo que Dios intenta es que aceptemos su gobierno. O sea, eso es lo que Él quiere precisamente para que el momento mismo que nosotros nos convertimos, pues Él empezara a gobernar nuestras vidas. Entonces, su objetivo es trabajar en nuestro pecado, pues lo detesta, no lo tolera, ¿no? O sea, Él, lo hemos escuchado muchas veces, Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces, lo que intenta, pues, es rescatar al pecador y destruir el pecado, es lo que él hace. O sea, no, aquí sí, pues, hace una distinción muy fuerte en ese sentido. ¿Y por qué lo hace? Porque precisamente nos ama. O sea, Él odia completamente el pecado, pero ama al pecador. O sea, eso es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, los que no tienen temor a Dios, pues han sacado a Dios de sus vidas, simplemente así es. O sea, aquellas personas que no le tienen miedo a Dios es porque lo han sacado de sus vidas. En el mundo, ustedes lo ven, es que no hay temor de Dios. O sea, vemos atrocidades, nada más es cuestión de prender las noticias y vemos lo que sucede en el mundo, cómo las personas se matan entre sí sin escrúpulos, con la mayor saña. Pues en realidad, pues a veces vemos que pues, ni siquiera hay justicia precisamente para todos ellos, ¿no? Y luego, pues también, pues todo lo que producimos, precisamente todas aquellas personas que no temen a Dios, porque pues se contaminan mares, se contaminan ríos, se daña el planeta pues en su atmósfera, ¿verdad? Y pues eso es lo que también pues ha provocado de que la gente que no le teme a Dios pues haga todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos, digo, hay muchos versículos, pero vamos a destacar uno solo, en el que dice que pues, el mundo se le ha volteado a Dios en términos generales, ¿no? Romanos 3:18 nos señala eso, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18, y bueno, vale la pena que cuando tengas tiempecito, pues ahí leer el capítulo 1, 2 y 3 de Romano, ahí describe exactamente cómo es el hombre, cómo Dios se le ha revelado, cómo lo ha sacado de sus vidas. ¿Por qué? Pues no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de pensar y estar conscientes, porque así nos lo revela la Biblia, ahorita lo vamos a ver, es que Dios nos observa todo el tiempo. Todo el tiempo nos está observando. O sea, es una de las cosas que debemos saber, porque no crean que, pues, ahorita porque pues estoy viendo la tele, Dios no me está observando, que si estoy haciendo aquello, Dios no me está observando, que si estoy haciendo otro, Dios no me está observando. O sea, dice que nos observa todo el tiempo. Y lo que es más impresionante es lo que vamos a ver, que también todo eso, nuestras obras, sean buenas o sean malas, se escriben en libros. Eso está en la Biblia. Entonces, la Biblia nos revela que Dios está al pendiente de nosotros todo el tiempo. Ahí también, cuando tengan tiempo, ahora sí que léanse el Apocalipsis, el capítulo 4, específicamente del versículo 6 al 9, que habla de 4 seres vivientes. No voy a entrar mucho en el tema, es muy interesante estos puntos, porque son seres que están pues en el trono, digamos, no en el trono, sino están dentro de la corte de Dios. Nos habla de 4 seres vivientes y de que hay 24 ancianos, ¿no? No me voy a meter mucho a qué significa todo eso, pero estos 4 seres vivientes, yo cada vez que lo leí, pues me llama mucho la atención porque son raros, o sea, son seres vivientes raros. ¿Por qué son raros? Porque dice que están llenos de ojos, tanto por dentro, por fuera, por atrás, que tienen 6 alas. También cada uno de ellos tienen 6 alas. Cada uno de estos que le estoy diciendo tiene un simbolismo. Ahorita nos vamos a concentrar en uno de ellos. También dice que estos seres vivientes están alabando a Dios todo el tiempo. Dice, santo, santo, son los que dicen santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces ellos están alabando a Dios todo el tiempo. También estos seres vivientes, sus cabezas son de diferente forma. 3 son animales, que son un león, es un cordero o un buey que se habla en Ezequiel, pero digamos aquí en Apocalipsis habla de un cordero, un becerro, y un águila, ¿no? O sea, son, digamos que 3 imágenes de animales. Y una cuarta imagen que es el de un ser humano, ¿no? O sea, de un hombre.
Entonces, ¿qué simbolismos tienen todos estos? Pues todos, digamos, cada uno de ellos tiene un simbolismo, ¿no? O sea, estas son, que es la esencia misma de Dios, o sea, a Dios se le ha calificado como un cordero, también se le describe como un león, se le describe como un águila, como que es el que surca los cielos y desde ahí ve todo y además tiene dominio de todo el mundo. Pero el cuarto, digamos que se asemeja a un ser humano, pues ese es Cristo, ese es Jesús. Entonces, y cada uno de esos es una esencia de lo que es Dios, ¿no? Digamos que en términos generales es lo que significa las cabezas de todo esto. Pero bueno, yo lo que me quiero concentrar es que dice que estaban llenos de ojos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es eso de que está llenos de ojos, ¿no? O sea, dice que por dentro y así como por fuera, tanto por la parte de adelante como la parte de atrás, ¿no? Entonces, yo una vez me puse a pensar eso y tuve la oportunidad de platicar con un predicador que llegó de Estados Unidos, que es experto en Apocalipsis, y entonces, pues yo le hacía esa pregunta, pero antes de hacer la pregunta, yo le decía, pues, ¿qué significaba esto de los ojos, ¿no? De que por qué se habla de muchos ojos. Entonces, antes de que él me contestara, yo dije, bueno, a ver, tú dime si más o menos lo que se me ha revelado es lo correcto o no. Y dije, si está hablando de ojos, pues, o sea, ¿para qué sirve el ojo? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué sirve el ojo? Pues para ver, ¿no? Pues para observar. Este, y si hay muchos ojos, es para observar a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que te habla esto? Es de la omnipresencia de Dios. O sea, ahorita estamos entrando al tema bueno, del temor a Dios, pero principalmente es que Él nos está observando todo el tiempo. Entonces, este simbolismo de los ojos nos señala esto, ¿no? De que precisamente Dios nos observa todo el tiempo y por lo tanto, pues tiene su omnipresencia, o sea, que está presente en todos lados, pues hace que precisamente ese simbolismo exista allá en el cielo por medio de un ser vivo, ¿no? Entonces, entonces Dios nos observa todo el tiempo. Entonces quise hacer digamos que para que cuando lleguen a esa parte de Apocalipsis, Apocalipsis es un poquito difícil, ¿no? Entenderle. Entonces, pero bueno, si ya les puedo adelantar esta parte de cómo pueden entender esto, pues se trata de eso, ¿no? O sea, de los ojos que están ahí, ¿no? Entonces, por curiosidad, cuando quieran leerlo, está en Apocalipsis 4, del 6 al 9, ¿no? Ahí aparecen los seres vivientes. Bueno, entonces, Dios, por lo tanto, si nos observa, si nos está mirando, pues sabe todo lo que pasa alrededor de nosotros, incluso aquello que ocultamos. A veces nosotros, pues, diciendo, no, pues es que nadie me observa, nadie me ve. Y entonces dice que Él observa todo, absolutamente todo, incluso aquello que ocultamos. Incluso conoce el número de nuestros cabellos, conoce nuestra manera de sentarnos, cuando nos paramos, cuando estamos sentados nos paramos, la manera en que caminamos, nuestros pensamientos, etcétera. Todas nuestras obras se van escribiendo en libros, o sea, pero fíjate, conoce todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, en los libros, no sé si se vaya a notar eso de que el día, no sé cómo estamos hoy, 9 de diciembre, no sé, a las 8:28 de la noche, pues estamos sentados escuchando una predicación y eso se va a escribir. Bueno, pues no sé, o sea, no sé, no te podría contestar si sí o si no. Simplemente, pues dice que todas nuestras obras se van escribiendo en libros. ¿Y por qué se escriben en libros? Precisamente para que cuando llegue el momento, o sea, algún día vamos a morir todos, ¿verdad? Nadie se ha escapado de esta sentencia que tenemos todos los seres humanos. Entonces, algún día nosotros tendremos que morir. Y entonces, todas las obras que hayamos hecho, pues se van a descubrir. Se dice que se van a abrir los libros y todos nuestros actos se van a dar a conocer, ¿no? Porque quedaron grabados y pues eso se van a utilizar para el día del juicio. El juicio no significa necesariamente que se tomaran en cuenta únicamente las obras malas, o sea, aquellas que no reconocimos y que por lo tanto no nos arrepentimos. En esto, ojo, o sea, aquí si un día tú obraste mal, cometiste un error muy fuerte, y no tan fuerte, o sea, al final de cuentas, pues la Biblia no califica los pecados grandes y los pecados pequeños, o sea, los pecados se califican por igual, en el sentido de que son pecados, ¿no? O sea,
que algunos tendrán más consecuencia que otros, sí, pero al final de cuentas son pecados, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, ahí quedarán grabados todos nuestros actos, ¿no? Entonces, tanto buenos como malos. Pero si por alguna razón nosotros cometimos un error, cometimos un pecado fuerte y que pues nunca nos arrepentimos y por lo tanto no los confesamos y por lo tanto no pedimos perdón, entonces esos quedarán grabados y en el día del juicio se abrirán y entonces pues ahí nos va a leer ahora sí que pues todo lo que cometimos, tanto bueno como malo, porque también las obras buenas también se van a recompensar, pero las malas también van a tener su consecuencia. Entonces van a decir, mira, ¿sabes qué? Por todo esto que tú hiciste y que no te arrepentiste y que por lo tanto pues no pediste perdón por todas ellas, pues entonces pues vas a tener que pagarlo. Entonces, aquí una recomendación muy importante. O sea, ustedes hagan un examen de ustedes, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, pues a ver en qué fallé, en qué hice. Y aunque pues haya sido del pasado, no importa, o sea, que tú digas, no, pues es que sí, cuando estaba yo niño, niña, pues cometí todo eso, y bueno, pues pedí perdón, porque pues eso nunca te arrepentiste y por lo tanto nunca pediste perdón. Si hay manera que tú le puedas pedir perdón a esa persona todavía, pues si sigue viva o si la sigues viendo, pues entonces valdría la pena igual que le pidieras perdón porque de esa manera vas a borrar las obras malas. Eso es lo importante de todo esto. O sea, eso que está escribiendo el libro, si tú te arrepientes, quedan borrados. O sea, los únicos que van a salir a la luz son aquellos que no te arrepentiste, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿no? Pero también habrá obras buenas, ¿verdad? En la cual pues también se te tomen en cuenta y habrá recompensas por todos ellos. Entonces, si quieres ver dónde está esto, pues ahí anótale, está en Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12, ahorita lo leemos. Bueno, Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, o sea, ya está hablando de los que murieron, grandes y pequeños, ¿no? De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea, aquí está hablando de libros, ¿no? Y otro libro fue abierto, o sea, primero habla en plural y luego habla de singular. Bueno, ¿a qué se refiere el plural? Pues a las obras, precisamente. Y el singular, el libro que fue abierto, es el libro de la vida. O sea, no sé si los que vean las predicaciones de Dante Gebel al final, él dice, tú entrégale tu vida a Dios, dice y escribe, porque Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida, ¿no? Entonces, este libro es el de la vida, que ahí está escrito tu nombre. Aquellas personas que le entregamos nuestra vida a Cristo, aquellos que nos arrepentimos, aquellos que llegamos al final de la carrera, vamos a estar escritos en ese libro de la vida. Aquellos que no, entonces ahí serán borrados sus nombres y por lo tanto tendrán que ser juzgados para otra cosa que no sea la salvación, ¿no? Entonces, y dice, y fueron juzgados, bueno, para acabar este versículo, bueno, lo voy a leer desde el principio, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Aquí, como ves, son juzgados de acuerdo a las obras, tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones tienen consecuencia, eso grábatelo bien, bueno, grabémonoslo bien, todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas, o sea, hay una ley de siembra y de la cosecha, pero sí quise poner mucho énfasis acerca de las obras que no nos arrepentimos y que por lo tanto no las confesamos y por lo tanto no pedimos perdón por todas ellas, ¿no? Pero bueno, esto es precisamente la razón del por qué Dios nos observa y no solamente nos observa, sino que se van leyendo, se van escribiendo en esos libros las obras que estamos teniendo, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de precisamente de que Dios nos observa todo el tiempo, ¿no? Y hay varios, o sea, hay varios, ahí los voy leyendo, dice Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Y dice, los ojos de Dios están en todo lugar
mirando a los malos y a los buenos. O sea, fíjate bien, Dios se fija en todo mundo. En el planeta, te digo, pues hay de todo tipo de personas, pero todas son observadas por Dios. Si tú piensas que alguien que, por ejemplo, cometió, pues no sé, un asesinato, pues con todas las agravantes y demás, y dices, bueno, quedó impune, pues créeme que no va a quedar impune. Esto algún día, pues Dios la juzgará por esas personas. A lo mejor esta persona, pues que cometió ese delito, pues ahí siga viviendo su vida. Aparentemente, pues a lo mejor vamos a suponer que pidieron un rescate por pues la liberación de una persona y pues cobraron ese rescate y terminaron matándola o matándola. Y tú dices, no inventes, o sea, a lo mejor pues ahorita están disfrutando de ese dinero, disfrutando entre comillas, porque créeme que ese dinero mal habido nunca se va a poder disfrutar, pero bueno, pero pues Dios la está observando, Dios lo está viendo y algún día pues tendrá que pues comparecer esta persona ante ese tribunal, ¿no? Génesis 16:13. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Dice, tú eres Dios que ve. Y porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, está viendo de que pues Dios te está observando todo el tiempo. Salmo 139 del 1 al 3. Salmo 139 del 1 al 3. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, fíjate nada más. O sea, ahorita estábamos utilizando algunas palabras de este versículo, de que Él conoce todo de ti, ¿no? Incluso hay uno, pues que conoce el número de cabellos que tienes. Entonces, bueno, pues a lo mejor a mí no, conmigo no le va a costar mucho trabajo, porque, en fin, no tengo tanto cabello, pero bueno, ok, no es un chascarrillo ahí. Entonces, él conoce todo eso, ¿no? Porque dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, cuando estás despierto, cuando estás dormido, todo lo observas, o sea, todo está, no sé, hasta tus sueños que no controlas tú, pues no sé, como hasta seguramente pues ahí también está observando. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos, o sea, no hay nada que le podamos ocultar a Dios, en pocas palabras, ¿no? Salmo 139:12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139:12, dice, lo repito, aún las tinieblas no encubren de ti, o sea, la oscuridad, la noche, pues Dios observa, o sea, Él tiene luz precisamente para observar lo que estás haciendo. Digo, probablemente un ser humano ni se percate de lo que estás haciendo tú en una oscuridad, pero Él sí lo sabe. Y dice, y la noche resplandece como el día, o sea, para Él la noche es como el día, ¿no? O sea, no es una cuestión de que, como el ser humano, que en la noche no vemos y en el día sí vemos, ¿no? Él sí lo ve todo el tiempo. Segunda de Corintios, ay, aquí no tengo el versículo, bueno, ahí se los debo, porque nada más anoté, pero esta segunda de Corintios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener que comparecer a un día, vas de cuenta como que vas a ir a un juicio donde hay un juez, donde hay testigos, donde está tu abogado, donde está el fiscal que te está acusando. Entonces, haz de cuenta que es algo parecido, ¿no? O sea, de que estaremos en un tribunal. Y entonces, cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho mientras vivamos, pues va a recibir precisamente, pues en este caso no sé si el castigo, si estamos hablando de que es un hecho malo, o sea una recompensa si es un hecho bueno, pero es un tribunal al final de cuentas, o sea, todos vamos a tener que comparecer en él, todos. Aquí dice esto, ¿no? Ahí luego les paso el versículo, pero está en 2 de Corintios. Salmo 94:9. Salmo 94:9. El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. O sea, pues ¿quién hizo el oído? Dios. ¿Quién formó nuestro ojo? ¿Quién lo fabricó, digamos? Pues Él. Entonces, por lo tanto, si Él hizo el oído, pues Él va a oír. Y si Él hizo el ojo, pues va a ver. O sea, no hay nada que se le oculte, ¿no?
Proverbios 5:21. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. O sea, otro que confirma de que Dios nos está observando todo el tiempo. Jeremías 16:17. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, lo mismo, o sea, todas nuestras obras son vistas por Dios. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, fíjate nada más, o sea, lo que pues acabas de escuchar es precisamente que a veces hasta tus pensamientos serán juzgados. Imagínate nada más. O sea, tú si tienes un pensamiento de mal por una persona o lo quieres pues asesinar por algo que hizo, aunque no lo haces, pero al final de cuentas nada más por el solo hecho que lo hayas pensado, pues por eso vas juzgado y por eso también hay que arrepentirnos hasta por nuestros malos pensamientos, ¿no? Primera de Timoteo 5:24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. O sea, ¿qué dice aquí? Bueno, déjame terminar de leerte el 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer. Entonces dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio. O sea, digamos, ahí está tu pecado, ahí está el juicio que se puede desatar en contra de ese pecado, pero son manifiestas, o sea, tú sabes perfectamente que ahí están y por lo tanto, pues antes que vayan al juicio, pues ahí es donde Dios te da la oportunidad de poderte dar cuentas, ¿no? Porque si no, dice que se van a descubrir después, o sea, al final de cuentas, pues tendrás que pasar y tendremos que pasar a ese tribunal de Cristo para ser juzgados, ¿no? Bueno, entonces, si Dios nos observa todo el tiempo y sabe todo lo que hacemos, entonces es cuando se debe producir una fuerte reflexión sobre lo que hemos hecho con la vida que nos ha sido dada. Algún día nos pedirán cuentas y seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o malas. Si han sido malas, es donde debemos de poner mayor atención, pues si no nos arrepentimos de ellas y en su caso no pedimos perdón por estas, las consecuencias pueden ser muy graves, pues tendremos que pagar por ellas. Y vamos a leer un versículo que precisamente que habla de eso, de que algún día tendremos que pagar por nuestros actos malos no arrepentidos. Esto lo vas a encontrar en Mateo 5:25. Mateo 5:25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldréis de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, en estos versículos, está en Mateo 5, 25 y 26, ahí te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Se dice, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, pídele perdón, si cometiste un agravio, restitúyele si es que, pues, si es que de alguna manera le robaste o le pediste prestado y no se lo regresaste, en fin, dice, ponte de acuerdo con él, o sea, ponte a cuentas con él para efecto de que no vayas a que mientras estés en el camino, habla de la vida, dice, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, mientras estés en la vida tienes oportunidad de ponerte a cuentas con tu adversario. No sea que esta persona a quien agraviaste, a quien ofendiste, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, aquí es donde viene el juicio. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, sí se tendrá que pagar por las obras malas hechas, no arrepentidas, no perdonadas o no pedir perdón por todas ellas y por lo tanto, pues confesadas, ¿no? O sea, entonces sí es importante que lo hagamos en vida, como dice aquí, mientras estés en el camino. Entonces, el temor
a Dios en realidad no es por lo que Él vaya a hacer para castigarnos, sino el verdadero temor es a lo malo que nosotros mismos hacemos. Fíjate, te voy a leer este párrafo. El temor a Dios en realidad no es por lo que Él vaya a hacer para castigarnos, sino el verdadero temor es a lo malo que nosotros mismos hacemos. Eso es lo que hay que tener temor, o sea, que hay que tenerle miedo a lo que nosotros mismos hacemos, o sea, hay que hacernos, no hay que tenerle temor a Dios, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos responsables de nuestros propios actos. Él no, o sea, al final de cuentas, Él lo que siempre trata es de seducirnos, atraernos, de amarnos, de corregirnos y demás, pero pues todas las decisiones pues ya nos corresponden a nosotros, o sea, ya nuestros actos, nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestros propios actos, ¿no? O sea, Él ya no tiene que ver en este sentido, sino que pues Él no nos castiga, nosotros, como quien dice, nosotros mismos nos podemos castigar cuando pues cometemos esos agravios, ¿no? Entonces, una persona que teme a Dios es aquella que tiene una fuerte convicción de su pecado y por lo tanto emprende acciones para alejarse de las cosas que desagradan a Dios y que nosotros perfectamente sabemos cuáles son. Pues Dios depositó en cada ser humano, en cada uno de nosotros, una conciencia que según cada acto nos aprueba o desaprueba, ¿no? Entonces tú no puedes decir, híjole, esto estará bueno, estará bien o estará mal. O sea, dice que tienes una conciencia y la conciencia que Dios te depositó, pues es la que te aprueba o te desaprueba. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que tú sabes perfectamente si es bueno o es malo. Entonces, las personas que no temen a Dios, o sea, en contraparte, son aquellas que se alejan o se apartan de Él. O sea, digamos que esto pues no está muy fácil de entender. Las personas que no le tienen temor a Dios, pero tanto, bueno, o sea, su conciencia, pues igual, aunque lo apruebe, lo desaprueba, pero ya se hacen tan cínicos, valga la expresión, ¿verdad? O la calificación, se hacen tan cínicos que hasta lo malo le dicen bueno, ¿no? O sea, esa es y a lo bueno le dicen malo, ¿no? Ya alguna vez ya tratamos eso, ¿no? De que ya hay aquellas personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo, como dice un versículo. Entonces, no le temen a Dios, pero nosotros tenemos una conciencia, y bueno, todo ser humano tiene conciencia, o sea, ahora sí que no solamente aquellos creyentes, sino todo el mundo lo tiene conciencia, que nos aprueba o nos desaprueba. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ahí es donde sí vamos a entender que nuestra conciencia nos va a desaprobar nuestros actos malos, ¿no? Entonces, esa es la que va a tener. Bueno, entonces vamos a leer una serie de versículos como la vez pasada, que también vimos que cuando Dios nos pide que le tengamos temor, pues es por algo, ¿no? Y es porque pues a veces nos va a dar una bendición, a veces nos va a corregir, a veces nos va a traer una reflexión, etcétera, ¿no? Y hay varios versículos que te dicen, mira, si tú le temes a Dios, pues hay esta recompensa o hay esta consecuencia, ¿no? Entonces vamos a leer algunos de esos, ¿no? Son aquí, pues pude sacar 12 en total ahí de la Biblia, debe haber más, ¿verdad? Pero pues ahora sí que Dios me permitió localizar estos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero. Dios nos da sabiduría si le tememos. Entonces por ahí debemos de comenzar. Vamos a leer estos versículos que están en Proverbios. Acuérdense que Proverbios lo escribió Salomón. Y Salomón, cuando vimos todo tiene su tiempo, precisamente lo que a Dios más le agradó de Salomón es que Salomón le pidió una sola cosa, no le pidió riqueza, no le pidió, pues no sé, poder, no le pidió fama, una sola cosa le pidió, que le diera sabiduría. Y Dios le agradó tanto que se la dio a manos llenas. A tal grado de que Salomón, se dice en la Biblia que no ha habido una persona más sabia en el mundo, ni existirá, que ha tenido esa sabiduría que tuvo Salomón, ¿no? Y sabiduría, ya alguna vez lo comentamos, se diferencia de la inteligencia, de que la inteligencia, pues una persona puede ser inteligente, pero no puede, o sea, no es sabio. O sea, la sabiduría, ¿por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, hay cosas que son impresionantes, o sea, por eso es que a nosotros nos impresiona tanto la Biblia en muchas de las cosas que están escritas, porque Dios es sabio, y vaya que Él es el rey de la sabiduría. Y Él le agrada que tú se la pidas. O sea, si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la va a dar. O sea, y a veces no vas a saber qué hacer, por ejemplo, y a lo mejor tu inteligencia te va a decir, mira, sabes que lo mejor para ti va a ser esto, ¿no?
Pero en realidad, lo que tú debes de pedirle más bien a Dios es que te dé sabiduría, que te dé entendimiento de las cosas que se tienen que discernir espiritualmente, qué decisiones tienes que tomar, ¿no? Entonces, pídele a Dios sabiduría y como lo vamos a leer, él está dispuesto a dártela, ¿no? Entonces vamos a leer dos versículos que están en Proverbios. El primero es 1:7 y el segundo es 9:10, ¿no? Que hablan exactamente de esto, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría, ese es el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, ¿quieres empezar con el primer paso en el temor de Dios? Pídele sabiduría. Es lo que te está diciendo este versículo, ¿no? Entonces, de ahí es decir, bueno, quiero temer a Dios, quiero estar dentro de sus estatutos, quiero ser, que Él me gobierne, que Él bendiga, que Él me traiga esta respuesta de oración, etcétera, etcétera. Dice, bueno, lo primero que debes de hacer si tú amas a Dios, porque ya lo vimos, el temor de Dios no es tenerle miedo, sino más bien es tener miedo a nuestro pecado, ese es el temor de Dios. Entonces, lo primero que debe de hacer es tener sabiduría, ¿no? Y bueno, vamos a terminar de leer los versículos. Bueno, voy a leerlo desde el principio para que liguemos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no le temen a Dios. Desprecian la sabiduría y la enseñanza porque pues ellos se creen inteligentes. Por lo tanto, no va a haber sabiduría en ellos porque no va a venir de Dios. Proverbios 9:10 dice algo parecido. Dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, primero la sabiduría para que Dios te dé inteligencia, ¿no? O sea, esas, digamos que son las etapas. Entonces, aquí lo vas a encontrar. Repito los versículos, Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Digamos, por ahí debemos empezar por pedir sabiduría, ¿no? Entonces, pero que también el temor a Dios es para que te dé bendición, eso también tiene otra razón de ser. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Acuérdense que bienaventurado es feliz, es ser bendecido, es que te vaya bien, o sea, eso significa bienaventurado. Entonces, dice, es bendecido el hombre que teme a Dios, ¿no? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, que no, acuérdate que cuando uno está pues en comunión con Dios, los mandamientos que Él nos da, pues no son gravosos. O sea, al final de cuentas, pues no nos cuesta trabajo llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, ese fue el segundo. El tercero, es uno que está medio chistoso y ahorita lo vamos a ver. Dice que si tú le temes a Dios, Él prolongará nuestra vida, o sea, pues llegaremos a tener más años, no sé, no dice cuántos, pero más años, ¿no? Entonces, ahorita vamos a leerlo y ahorita damos algún comentario de ese. Dice Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Dice, el temor de Dios aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bueno, pues está escrito en la Biblia, entonces, pues por lo tanto hay que creerle, o sea, no, Dios no te promete que te va a dar una vida eterna, no te va, o sea, bueno, sí una vida eterna, pero ya sabemos de qué vida eterna cuando venga la resurrección, cuando estemos ya con Él, pero digamos que Él prolongará nuestra vida porque le estamos temiendo, o sea, aumentará nuestros días, Él nos bendecirá en estos días. Sin embargo, aquellos que no le temen, dice que sus días serán acortados, ¿no? Entonces, en realidad, Dios te puede dar muchos días, ¿no? Y muchos días bendecidos, o sea, porque yo creo que Dios no te va a dar muchos días si estamos hablando de que pasas los 90 años, inclusive algunas personas a los 100 años pelean con una salud ya muy precaria, la verdad. Entonces, pues yo creo que lejos de disfrutar ese tiempo, a lo mejor pues uno los va a sufrir, ¿no? Pero bueno, siempre los caminos de Dios son deleitosos, ¿no? Pero aumentarán nuestros días. Entonces, esa es, digamos que una tercera promesa que trae el temerle a Dios, ¿no? La cuarta, dice que nos prosperará y nos honrará. Entonces, ¿eso qué significa?
que pues te va a ir bien, o sea, que nunca te va a faltar pan en tu casa, no te va a faltar techo, no te va a faltar abrigo, a pesar de que algunos días escasee, ¿verdad? Pero no te van a faltar, siempre habrá algo. Es impresionante cómo ves la vida de muchos creyentes que viven con unos cuantos pesos y cuando se les acaba de alguna manera, viene alguien, no sé, un vecino, un amigo, un familiar, y pues los honra con pues con alguna dádiva, ya sea con dinero, ya sea con viandas, o sea, un súper, y pues empiezan es impresionante, o sea, y cómo Dios ablanda el corazón inclusive de los incrédulos para que nunca te falte nada, ¿no? Dice que nos prosperará y honrará. Esto lo vas a encontrar en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. O sea, y riquezas, acuérdate que, bueno, sí puede haber riquezas físicas, ¿verdad? De que, pues, no sé, que tengas muchos bienes, que tengas dinero, que tengas una cuenta bancaria que esté ahí medio nutrida. Sí puede haberlo, por supuesto, pero no se habla de esa riqueza, sino son riquezas del espíritu, riquezas en el que tú te sientas bien, que sientas paz contigo mismo, y es una riqueza que cuántas personas, créeme, cuántas personas ricas quisieran tener. Entonces, de hecho, hay un dicho que dice, hay una persona ¿cómo va? A ver, que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Sí, exactamente. O sea, hay una persona que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, a eso se refiere. O sea, ¿cuántas personas no quisieran tener eso, no? Entonces, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Pues estamos viendo lo del temor de Dios. En días pasados vimos lo que era la humildad que Dios nos da también, ¿no? Esa es la cuarta. Bueno, también nos promete en el punto número 5 que nada nos faltará. O sea, es otra de las promesas que le tememos al Dios, dice que nada nos faltará. Salmos 34:9. Salmos 34:9 dice, temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ya vimos quiénes son sus santos, pues aquellas personas que creemos en Él, que nos entregamos a Él, que él está trabajando en nosotros, a eso nos llaman santos. No es porque tengamos una coronita y que no pequemos, no. O sea, santos se refieren a aquellas personas que están alejadas precisamente de lo que viene siendo el mundo, de lo que viene siendo la riqueza, etcétera, ¿no? Y pues aquellos que le permitimos a Dios que trabajara en nuestras vidas. O sea, entonces no nos faltará, dice, pues nada falta a los que le temen, ¿no? El 6, atenderá nuestros deseos y nos salvará. O sea, Dios nos va a atender lo que realmente son nuestras necesidades. Nuestras necesidades, pues a veces las exponemos por medio de una oración, y pues Él dice que va a atender nuestras oraciones y nos salvará. ¿Nos salvará de qué? Del pecado, ¿verdad? Ya somos creyentes, entonces ya nos salvó del infierno, ya nos salvó del lugar de perdición, entonces, pero sí nos va a salvar del pecado. O sea, es la salvación del alma. O sea, a lo que se refiere, algún día a lo mejor tocamos ese tema. Creo que ya mi esposa les ha comentado acerca de eso, y hace poco creo que me mencionó que les ha hablado acerca de lo que es salvar el alma. Entonces, aquí vamos a leer dos versículos, los dos de Salmos, el 145:19 y el 147:11. Dice, 145:19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aquí es donde habla de la salvación del alma, pero dice, cumplirá los deseos de los que le temen. Y acuérdate que nuestros deseos no necesariamente son malos, ¿no? Simplemente que Dios, pues, a veces no lo trae porque a lo mejor no es el tiempo. Eso ya lo vimos en otra ocasión, ¿no? O sea, no es una cuestión que no lo conozcamos, ¿no? Y dice que oirá el clamor de ellos y los salvará, ¿no? Bueno, ese fue el 6. El 7. A Dios le agrada nuestro temor. O sea, tú cuando le temes a Dios, cuando estás en una comunión íntima con Él, dice que a Él lo agradas con eso, ¿no? O sea, Él se complace, pues valga la expresión, Él se enorgullece de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú vives en su temor. Dice Salmos 147:11, Salmos 147:11, dice, se complace Dios en los que le temen
y en los que esperan en su misericordia, ¿no? Él se complace precisamente de aquellas personas que están en intimidad con Él, ¿no? 8, te apartarás del mal. O sea, la misma convicción que te trae el pecado, pues te hace que te apartes del mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, eres temeroso de Dios, sabes tú qué es lo que representa para tu vida. Él constantemente está recordando que el pecado pues nunca te va a traer algo bueno en tu vida, entonces por lo tanto te vas a apartar del mal, ¿no? Y eso lo vas a encontrar en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Entonces, el temor de Dios te aparta del pecado. Y eso te impide, o sea, el momento de que te apartas del pecado te impide arruinar tu vida, ¿no? Vamos a leer otros versículos de Proverbios que te hablan de lo mismo, de Proverbios 3, 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y aparte del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos, ¿no? Entonces, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no pienses que tú eres tan inteligente para hablar, para diferenciar lo que es la sabiduría, que tú mismo puedes opinar acerca de lo que Dios bueno, más bien de lo que tú crees y que a veces va en contraposición con Dios, ¿no? Entonces dice, más bien, teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿no? O sea, te traerá verdaderamente satisfacción, sanidad, bienestar, paz, tranquilidad, alegrías en muchos casos, ¿no? Bueno, ese es el 8. El 9. En el temor a Dios está la confianza, valor y seguridad. O sea, cuando tú le temes a Dios, Él también te da confianza. Ya vimos lo que es la confianza. Y te dice también te da valor, o sea, que te da dominio propio y te da seguridad, ¿no? O sea, precisamente ese dominio propio es el que te da seguridad sobre tus actos. Entonces, al ponernos en sus manos, tenemos la convicción de que Él pelea nuestras batallas. O sea, Él te da la confianza, Él te da valor y te da la seguridad. ¿Por qué? Porque tú sabes que está peleando tus batallas, ¿no? Y las mías. Proverbios 14:26 dice esto, ¿no? En el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, ¿no? O sea, bueno, aquí habla también hasta la generación que nos sigue, es precisamente porque nosotros temimos a Dios y pues ellos vieron pues que nosotros cómo actuábamos cuando se venían las pruebas, ¿no? Entonces ahí está nuestra confianza. Bueno, ese fue el 9. El 10. El temor de Dios es para vida, ¿no? Es la fuente de toda bendición y paz. Desobedecer es costoso, vano, con incalculables consecuencias. Y bueno, pues aquí en Proverbios 19:23, ahí te lo dicen. Y dice, el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Entonces, aquí es otra de las promesas que Dios te hace, ¿no? Que te va a dar vida y te va a dar vida en abundante. Eso lo dijo Jesús, ¿no? O sea, de que él vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, y eso, ¿quién lo produce? Pues el temor a Dios, ¿no? Bueno, ese es el 10. Luego, el 11. Y dice, nos cuida y nos defiende del mal, ¿no? O sea, Él nos cuida, nos defiende, y lo vamos a leer en Salmos 34:7. Dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Entonces, hace un campamento, hace cuenta que te mete dentro de una burbuja o dentro de, no sé, de lo que viene siendo pues una cúpula, digamos, y él dice que él acampa. O sea, ¿qué significa? Que él está vigilando de que nadie se te acerque y te vaya a hacer algún mal, ¿no? Porque dice que nos defiende y nos cuida. Sin embargo, tú me puedes decir, bueno, pues es que sí, aunque los creyentes, pues también, pues no todas las veces Dios nos ha defendido cuando nos ha venido mal.
Sí, efectivamente, digamos, tú puedes pensar de esa manera. Sin embargo, siempre todo va a ser para bien, acuérdate. O sea, eso ya lo hemos visto. O sea, todas las obras que Él hace en nosotros no es para castigarnos, no es para reprimirnos, no es para aplastarnos, como lo vimos al principio, sino para corregirnos, para fortalecernos, para llevarnos a otro nivel de espiritualidad que nunca lo hemos experimentado. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso lo puedes encontrar en Romanos 8:28. Entonces, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, y eso pues es una promesa que realmente no falla, ¿no? Bueno, Dios nos pide que lo reverenciemos, o sea, son de las cosas que Él, el único que nos pide, diciendo, mira, tú, en el temor a Dios, pues, ¿qué es lo que nos pide? O sea, para precisamente, son sinónimos de temerle, que lo reverenciemos, que lo honremos, que lo exaltemos, que lo engrandezcamos, que lo adoremos, que lo respetemos, que lo estimemos, que lo obedezcamos, que lo reconozcamos, o sea, en pocas palabras o en una sola palabra es que entreguemos nuestra vida a Él, ¿no? O sea, de que nos pongamos y nos sujetemos a Él, que estemos dentro de su gobierno, ¿no? Y pues Deuteronomio 13:4 dice esto mismo, dice, en pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces, es lo que Él te pide, o sea, que en realidad pues que lo sigamos precisamente para que Él pueda pelear por nuestras batallas, ¿no? Eh, bueno, pues hay que temerle al Dios vivo, ¿no? O sea, si no tememos a Dios, pues no llegaremos a donde está Él. Eh, no quieres a Dios en tu vida, pues entonces vendrá juicio, o sea, ya vimos, o sea, tú apártate de Dios, inclusive como creyentes, o sea, a veces, pues, aunque sabemos que le entregamos nuestra vida a Dios, pero después, pues, nosotros mismos tomamos nuestras decisiones y nos alejamos de Él. Entonces, Dios es santo y hay que vivir en santidad, no en perfección, sino en arrepentimiento, ¿no? O sea, no nos pide que vivamos en perfección, sino en arrepentimiento, eso es muy importante, ¿no? Bueno, entonces ya estamos a punto de terminar. Entonces, haciendo un resumen y a manera de conclusión para que se nos quede bien grabado, debemos resaltar lo siguiente: las Escrituras y Dios mismo nos piden a todos los seres humanos que tengamos miedo a Dios. Acuérdate que eso lo vimos en Salmo 33:8. O sea, todos los seres humanos nos pide que le tengamos miedo a Él. Pues si logra eso en nuestras vidas, entonces podrá actuar y trabajar en nosotros. De otra manera nos alejaremos de Él y quedaremos expuestos a las consecuencias que esto implica. No basta con decir, entonces con esta enseñanza a partir de hoy voy a tenerle miedo. No, acuérdense que el tenerle miedo implica que hagamos lo que Él nos pide, que lo amemos con todo nuestro ser, que dependamos de Él, que seamos obedientes, que tengamos comunión constante y sin condiciones. En pocas palabras, que nos dejemos gobernar por Él. La más sabia decisión es temer a Dios, ¿no? Y bueno, repito lo que acabo de decirles hace rato, no en perfección, sino en arrepentimiento. Bueno, pues hoy otra vez terminamos en tiempo, esperemos que ya las próximas sean así. Pero no sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que tengan? Les repito, como en otras ocasiones, si por ahí no anotaron un versículo de la cual lo quieren leer o quieran pues escuchar alguna parte que pues a lo mejor les llegó, quieren escucharlo otra vez para que quede bien grabado, bueno, pues precisamente se están grabando estas, duran un mes, y para que también pues ahí saquen los versículos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que aquí Juan Manuel, yo terminamos. tengo una Sí, duda. O sea, adelante. estabas comentando de Salomón, pues ya ves que era el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, él en algún punto pues ya dejó de temer a Dios, y ya ves que, bueno, si no mal recuerdo, pues él empezó con sus esposas y lo empezaron pues a traer así, a reconocer a otros dioses. Ajá. ¿Qué crees que haya pasado con él? Porque si él era tan sabio, él tenía, pues, aparte de que le pidió sabiduría, pues Dios le dio muchísimas otras cosas, ¿no? Pero ¿qué crees que haya pasado? O sea, y es donde a mí sí
cuando leí esa parte, pues sí me quedé como que, bueno, ¿y por qué? Ujú. Pues mira, Salomón es igual que nosotros, o sea, en realidad, cuando vemos que todo lo tenemos fácil, o sea, porque Dios, la verdad es que Salomón nunca salió a la batalla, él no fue como su padre David, de que él sí, ahora sí que, pues, la sudó y, se arriesgó su vida. Entonces él, pues, ya llegó siendo rey, pues, ya con todo un poderío militar, ¿cómo se llama?, de tener territorios y demás. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede como cualquier persona que todo se nos viene a nuestro alcance, pues casi casi sin trabajarlo? Pues que nos relajamos, nos empezamos pues como que a desviar, empezamos a alejarnos de Dios sin proponérnoslo, la verdad, sin proponerlo. Y entonces nos empezamos a llenar de cosas, te empiezas a enorgullecer, empiezas a tener soberbia. Y el momento en que tú empiezas a tomar tus propias decisiones, o sea, esas decisiones, créemelas que no vino de Dios, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que debió haber hecho Salomón? O sea, es precisamente acordarse de sus primeros años en su relación con Dios, que es lo que, pues, tenemos un mensaje que también viene con nosotros, para decirle a Dios, mira, yo necesito, pues ahora sí que estar todo el tiempo contigo, porque cualquier momento que yo me relaje, pues pues puede incurrir en empezarme a alejar de ti y eso me va a traer consecuencias y traer consecuencias muy graves. O sea, Salomón, pues si tú sigues leyendo la historia de Salomón, pues sus hijos, o sea, Roboam y su otro hijo se pelearon y ahí se dividió Israel. O sea, porque precisamente las consecuencias de haber tomado esas malas decisiones de Salomón trajeron consecuencias muy graves. Pero, sin embargo, pues Dios le dio sabiduría. Acuérdate, a mí me impresiona uno de los pasajes de la Biblia donde se presentan dos mujeres con Salomón, dos que habían tenido pues un bebé casi al mismo tiempo. A una de ellas se le muere el hijo y entonces le roba el hijo a la otra y entonces pues la otra dijo, no, es que este es mío, además, y como pues son recién nacidos, pues todos los bebés se parecen. Entonces, pues fueron con Salomón para decirles que eh, pues que de esto, ¿no? De que estaban peleando al hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Por eso digo, la sabiduría era impresionante. Entonces, dijo, bueno, pues entonces pues vamos a partir al niño en dos, ¿no? O sea, dice, le doy la mitad a uno y la mitad al otro y cada quien va a tener su hijo, pero pues lógicamente, ¿qué iba a implicar eso? Pues que lo iba a matar. Entonces, ¿qué es lo que hizo la mamá verdadera? Le dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo se lo doy a ella, ¿no? O sea, no me importa que se lo lleve ella, pero no lo mates. Entonces Salomón dijo, entonces ya sé quién es la mamá. Entonces, a mí me impresiona ese pasaje porque ahí tú ves qué sabiduría tenía Salomón, ¿no? Que era la misma sabiduría de Dios. Y bueno, con Jesús se ven muchísimos ejemplos de sabiduría. Pero bueno, a diferencia de Jesús, que pues él no se alejó de su padre, pues Salomón sí, pues empezó a tener soberbia, lo fue a visitar la reina de Sabá y pues para admirar, porque decía que la reina de Sabá lo que quería escuchar es la sabiduría de Salomón, no quería, y Salomón, ¿qué es lo que decía? Pues mira, pues aparte de que lo escuchaba, le empezó a mostrar sus riquezas, o sea, ya el orgullo ya estaba a todo lo que daba. Entonces, pues ahí es donde pues, fue la falla de Salomón, pero a todos nos puede pasar, créemelo, a todos nos puede pasar. Entonces a veces pensamos que, pues bueno, Dios ya me dio esto, ya me dio todo aquello, y entonces ya, ahora sí que puedes nadar de muertito. Bueno, es una expresión de mi época, no sé si se siga mencionando hoy en día, pues digo, eso de muertito como diciendo, no, pues no pasa nada, está todo muy fácil, y pues es lo que sucedió. Entonces, pues ahí sí, o sea, haz de cuenta que la propia decisión de Salomón hizo que las decisiones que él tomara no fueran en sabiduría. Y entonces, porque la sabiduría, pues ahora sí que es de acuerdo a lo que tú estás tomando decisiones. Entonces las decisiones vienen de él. Entonces no es de que Dios haya fallado y que la sabiduría de Salomón haya fallado, sino simplemente que sus pecados lo hicieran que cometieran esos errores y que tuvieron consecuencias bien graves para Israel, que todavía hasta la fecha se están sufriendo por parte de Israel. Se dividió Israel en dos naciones, ¿verdad? Los del norte y los del sur, y bueno, ya hay una historia muy larga al respecto por estas consecuencias que tuvo Salomón, ¿no? Entonces, pues no sé si quedó claro. Sí, gracias, Manuel. Bueno,
Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Los que comenzaron un poquito tarde, o sea, no les voy a traer o sea, ahora sí que un regaño ni mucho menos, no sé, nunca va a ser una intención eso, pero sí les recomiendo que escuchen cuando menos la parte que les faltó, ¿no? Vuelvo a insistir, quedó grabada, entonces para que lo vean. Yo les he compartido muchas veces que estas cosas que yo les comparto no son mías, sino que provienen de Dios. No las tomo de ningún estudio. Sí escucho predicaciones a veces de predicadores que toman algún tema, sobre todo para corroborar que lo que Dios me está orientando, lo que Dios me está revelando, pues vean en concordancia con otras personas que también son intérpretes de la Biblia, ¿no? Entonces nada más no voy a decir yo una cosa que de repente pues un predicador diga lo contrario y bueno, pues que entremos en controversia en ese sentido. Entonces, sí les recomiendo que pues los reflexionen, vuelvan a escuchar si es que ustedes consideran que hay algo muy importante. Los que no escucharon, pues escúchenlo por primera vez y pues anoten algunos versículos por si quieren pues reflexionar sobre alguno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de orar? Muy bien. Bueno, déjenme apagar la grabación.